Hola, buenos días con todos. Soy la doctora Natalia Sánchez y hoy día les quiero compartir con ustedes en esta pequeña charla la relación que existe entre la enfermedad periodontal y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, como ya dije, soy la doctora Natalia Sánchez. Yo fui graduada en mi pregrado en la Universidad de Guayaquil, siendo una de las mejores alumnas egresadas. Luego me fui a estudiar mi posgrado en la Universidad Andrés Bello, donde realicé mi especialidad de periodoncia e implantología quirúrgica. Tengo mi consulta privada en la Vista de San Eduardo, donde ahí atendemos a nuestros pacientes junto con mi esposo. Aquí estamos mi esposo, que es rehabilitador oral, y yo, que soy la periodoncista e implantología quirúrgica. Ya les voy a explicar un poquito más de qué se trata esta especialidad y cómo los puede ayudar a nuestros adultos mayores. Bueno, primero la enfermedad periodontal ha sugerido recientemente que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en las etapas posteriores de la vida. ¿Ya? ¿Por qué existe esta relación estrecha entre esta enfermedad de las encías con una enfermedad neurodegenerativa? ¿Sí? Todo se basa en un hecho importantísimo que es la inflamación crónica. ¿Ok? La periodontitis, como vemos en esta imagen, donde hay una secuencia de un diente sano, luego un poco de presencia de placa bacteriana, luego se va aumentando cálculo dental y luego ya hay un aumento considerable de cálculo dental y por ende destrucción, inflamación de los tejidos blandos. Es decir, esta enfermedad periodontal o enfermedad de las encías generalmente es una enfermedad silenciosa que va avanzando sin que los pacientes se den cuenta de que tenemos esta enfermedad periodontal. Los pacientes generalmente dicen, es normal que me sangren las encías, es normal tener un poco enrojecidas las encías, pero no es normal. ¿Ok? Entonces, como las personas normalizan esta situación, no acuden al especialista para curar esta dolencia. ¿Ok? Entonces, esta enfermedad que, por ejemplo, yo vengo arrastrando desde que tengo 30 años, 40 años y va avanzando progresivamente, va produciendo una inflamación crónica, ¿ok? Que esta inflamación crónica va a tener secuelas en esta degeneración de las neuronas, ¿ok? Entonces, vamos a recordar que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que normalmente comienza con olvidos ocasionales y desemboca en una demencia grave, ¿ok? Como a grandes rasgos. Y vuelvo a repetir, la enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria causada por la presencia de placa bacteriana que va a producir destrucción de los tejidos de soporte del diente. Eso es lo que comenté en la otra diapositiva. La enfermedad periodontal principalmente es causada por presencia de biofilm, ¿ok? O biopelícula, o como ustedes bien lo conocen, la placa bacteriana, que al momento del cepillado dental o de la higienización dental no la vamos a retirar bien y esa placa bacteriana va a producir una inflamación en los tejidos de soporte del diente, en este caso la encía, y luego cuando es una enfermedad periodontal más avanzada, va a producir destrucción en el hueso, ya el hueso que rodea el diente, y por eso las personas quizás han tenido la experiencia de que, por ejemplo, a mi papá, a mi mamá, antes los dientes no se le movían y ahora se le mueven los dientes. ¿Por qué pasa esto? Porque efectivamente quizás ese paciente viene arrastrando una enfermedad periodontal que llegó a tal punto que hay destrucción ósea, que hay destrucción del sostén del diente, lo que sujeta el diente, y obviamente eso va a producir movilidad, cambios de posición del diente, va a producir dolor también en algunas ocasiones
va a producir sangrado, ¿ok? Entonces, si por ejemplo mi adulto mayor ya tiene estos signos, como les digo, movilidad dental, que han cambiado de posición los dientes, les sangran las encías al momento de cepillarse los dientes, significa que estamos con una enfermedad de las encías que obviamente hay que tratar, ¿ya? En el momento en que la enfermedad periodontal es detectada, obviamente se hace el tratamiento y hay dientes que efectivamente se pueden estabilizar y se puede controlar la enfermedad para evitar que la pieza dental o el diente se pierda. Hay otras ocasiones que efectivamente no se puede hacer nada y se recurre al tratamiento de la extracción dental. Entonces, si mi adulto mayor tiene estos signos, les recomiendo que recurran al especialista, que en este caso, por ejemplo, yo que soy periodoncista y que efectivamente trata estas dolencias, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, la inflamación crónica es un impulsor fundamental de la enfermedad de Alzheimer. Esta inflamación crónica lo que va a hacer es aumentar la capacidad o la incapacidad de la eliminación de los tejidos malos alrededor de la neurona y esto puede producir a la larga la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene la condición de diabético, por ejemplo, nuestros adultos mayores que tienen diabetes o que tienen enfermedades renales, pacientes que tienen obesidad también. También, obviamente, todos esos factores de riesgo van a aumentar el riesgo para enfermedad de Alzheimer. Sabemos que son enfermedades comunes, ¿ok? En nuestros pacientes y que obviamente son mucho más conocidas para nosotros de que pueden dar un riesgo de aumentar el Alzheimer en las personas. Pero asimismo, como esas enfermedades son un riesgo, para que ustedes me puedan entender, la enfermedad periodontal está al mismo nivel de riesgo de aumentar este proceso de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, la enfermedad de Alzheimer es susceptible a los cambios en el estilo de vida, ¿ok? Como digo, la obesidad, problemas en los riñones, problemas como la diabetes, ¿ok? Obviamente, además puede relacionarse con una mala salud oral, ¿sí? Eso ya está comprobado en los estudios, ¿ok? Se vienen haciendo estudios de larga duración donde se ha comprobado que efectivamente los pacientes que han padecido una enfermedad periodontal han sido más propensos a tener este tipo de enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante que podamos hacer la prevención de este tipo de enfermedad de las encías, ¿ok? Entonces, la estabilización de la enfermedad periodontal activa, es decir, la estabilización de esta enfermedad de las encías, va a reducir la carga de patógenos orales, ¿ok? Y por ende va a haber menos riesgo de padecer demencia, de tal forma que su aparición se retrase definitivamente, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Vuelvo a repetir, esta enfermedad de las encías, que es causada principalmente por el biofilm, la biopelícula o la placa bacteriana, como digo, es una colonia, la placa bacteriana es una colonia de bacterias que van a producir que el cuerpo reaccione por medio de una inflamación, ¿ok? Entonces, esta inflamación que se vuelve crónica porque los pacientes no se retiran bien esta placa bacteriana o no acuden al periodoncista a hacer un buen retiro del cálculo dental, ¿ya? Entonces, esto se vuelve crónico con los años o con los meses, con los años, se vuelve crónico y vuelvo a repetir, es una inflamación crónica que va a desencadenar en muchas cosas de nuestra salud, pero
principalmente lo que estamos hablando va a desencadenar a que esta inflamación crónica vaya a acentuar o acelerar esta enfermedad de Alzheimer. No solamente va a afectar la enfermedad, va a desembocar a enfermedad de Alzheimer, sino, por ejemplo, un paciente que tiene esta inflamación crónica de las encías, también puede desestabilizar a un paciente diabético. O sea, un paciente que es diabético y que está controlado y que se descuida con su general, puede caer en una desregularización del azúcar en sangre. También eso puede pasar. Entonces, se ha comprobado también que la estabilización de la enfermedad periodontal en personas diabéticas mejora significativamente la glicemia en sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Por este tema de la inflamación crónica. O sea, es súper importante. La enfermedad periodontal es silenciosa. O sea, si nosotros normalizamos que las encías no sangran, normalizamos de que tengo inflamadas las encías y simplemente me echo un enjuague bucal y se me pasa, porque me ha pasado mucho con los pacientes de que, no, doctor, es que me sangraban las encías y me enjuago con un enjuague bucal que me recomendó un amigo y se me pasa. Ahí estamos tapando la herida con un parche sin solucionar verdaderamente lo que pasa en el fondo, ¿ok? Porque sí, efectivamente, sí, los enjuagues bucales van a lograr a una desinflamación y hay enjuagues bucales específicos para este tipo de enfermedad, sí hay, sí hay. Pero si no hacemos el tratamiento adecuado, o sea, global, ¿ok? Que eliminemos completamente la causa, entonces el enjuague bucal simplemente produce un alivio momentáneo de la zona y luego nuevamente aparece en algún momento, al mes, a los 2 meses, vuelve a aparecer la misma situación. Entonces, obviamente, evitemos esta situación para nuestros adultos mayores, eh, para evitar esta inflamación crónica que va a desencadenar en muchas alteraciones de muchas enfermedades, ¿ok? Entonces, lo más importante aquí es la prevención, que es lo que yo vengo diciendo desde hace un momento. La prevención. Primero, un diagnóstico adecuado para nuestros adultos mayores, ¿ok? O para cualquier persona. Eso también es súper importante entender de que esta enfermedad periodontal no solamente se va a dar en adultos mayores, obviamente, sino que se va a dar en personas de cualquier edad. O sea, no, yo puedo tener 20, 30 años, 40, 18, 15 años, etcétera, y puedo tener este tipo de enfermedades, ¿ok? Obviamente, quizás en el adulto mayor, donde tenemos cuidadores, donde quizás no tengo la habilidad motriz para lograr una buena higiene dental, vamos a ser más propensos a padecer este tipo de enfermedades por el tema motriz, ¿ya? O por el tema de que el cuidador quizás no está haciendo una buena higiene dental, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico. Vuelvo a repetir, si mi adulto mayor o mi persona está padeciendo este tipo de enfermedad, como el primer signo es el sangrado dental, a mí no debería sangrarme las encías, o sea, en ningún momento, ni siquiera pasándome el hilo dental. No debería sangrarme la encía al cepillarme, no debería sangrarme las encías al comer, no debería sangrarme las encías espontáneamente. O sea, no, eso no es normal, no lo normalicen. Si me está pasando esto o le está pasando esto a mi adulto mayor, significa que es importante hacer un buen diagnóstico de las enfermedades de las encías, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, la prevención con un buen diagnóstico de las enfermedades de las encías. Obviamente, si se diagnostica una enfermedad de las encías, ya sea gingivitis o una periodontitis en diferentes estadios, ya porque la periodontitis tenemos estadio 1, 2, 3, 4, obviamente siendo la 4 la más grave, la 3 y la 4 las más graves, ¿ok?
se hace un tratamiento de periodoncia. Este tratamiento de periodoncia obviamente es un tratamiento bajo anestesia, por supuesto que sí, porque sí va a producir un poco de molestia en el caso de que tengamos que hacer un tratamiento un poquito más profundo. Va a depender mucho en qué estadio me encuentre y obviamente es bajo anestesia. Tiene que hacerlo un profesional especialista en esto. Eso es a lo que yo me dedico específicamente, a la periodoncia, a eliminar toda esta enfermedad de las encías. ¿Ok? Lo otro, el paciente que ya es diagnosticado con una enfermedad de las encías, donde se ha hecho el tratamiento de las encías, lo más importante también es una higiene dental adecuada. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo hago un tratamiento de las encías y el paciente no se hace una buena higiene en casa, entonces significa que es un círculo vicioso. Yo puedo hacer mi mayor esfuerzo, mi mejor trabajo, pero en casa no hacen una buena higiene, entonces mi tratamiento sí puede tener un fracaso. ¿Ok? Entonces, por eso, en el tratamiento de periodoncia, yo me preocupo de que los pacientes se lleven un kit completo de implementos adecuados para la higienización. Y no solamente que se lo lleven, sino que específicamente yo les enseño paso a paso de cómo se tiene que higienizar. En el caso de que sea un paciente que tenga un cuidador, yo me preocupo de enseñarles al cuidador de cómo tiene que ser su higiene dental en específico. ¿Ok? Entonces, es importante, obviamente, un paciente que todavía es independiente, hablando de nuestros adultos mayores, un paciente que es independiente, es importante pensar de que sí son capaces de manejar herramientas adecuadas. O sea, yo he tenido muchos pacientes de edad avanzada, estamos hablando de 70, 80 años, donde efectivamente logran tener una higiene 100% adecuada. Eh, entonces, porque a veces uno dice, yo veo todos estos implementos que me muestra la doctora y pienso, no, mi papá no va a poder lograr, no va a poder lograr hacer eso, o mi mamá no va a poder hacer eso, pero es impresionante cómo nuestros adultos mayores verdaderamente logran muchas cosas que nosotros pensábamos que no lo iban a lograr. O sea, tengo pacientes que a sus 84 años han logrado una higiene dental adecuada y verdaderamente con un manejo de los instrumentales o los implementos de higiene adecuados, lo manejan excelente. Entonces, ya sea que el paciente sea independiente o que tenga cuidador, dentro del tratamiento de periodoncia es súper importante esta adecuada higiene dental, donde yo les hago esta instrucción y donde vamos semana a semana viendo cómo el paciente va manejando. ¿Ok? Por eso estoy hablando aquí de implementos adecuados que ya se los voy a mostrar. Al final dice mantenimientos periodontales. ¿Qué significa esto? Los mantenimientos periodontales son aquellos después del tratamiento de periodoncia, donde estuvieron con la periodoncista 4 semanas, donde la periodoncista les enseñó cómo tienen que higienizarse, les enseñó los diferentes implementos que deben usar. Entonces vienen los mantenimientos periodontales que en un adulto mayor es recomendable que sea cada 3 o 4 meses. Es decir, estamos hablando de un mantenimiento periodontal de por lo menos 4 veces al año. ¿Qué son los mantenimientos periodontales? Es la limpieza dental, como ustedes la conocen. ¿Qué significa la limpieza dental? Es eliminación de esta cálculo dental o placa bacteriana que obviamente los pacientes quizás no han logrado retirar de los lugares un poquito más difíciles. Para eso está el especialista, donde cada 4 o 3 meses los controla y verifica que efectivamente no tengamos presencia de cálculo dental. Entonces, si es un paciente que maneja adecuadamente los implementos,
obviamente va a haber menos presencia de placa bacteriana, menos presencia de cálculo dental y por ende no va a haber presencia de enfermedad periodontal o enfermedad de las encías o sangrado o inflamación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos mantenimientos periodontales son de suma importancia, porque a veces pasa que los pacientes dicen, ah, ya me curé, ya mi papá, mi mamá, mi abuelita está bien, ya para qué voy a ir. No, o sea, es súper importante hacer los mantenimientos periodontales porque así podemos llevar un control de los pacientes para lograr estabilización en el tiempo, ¿ya? Porque esta enfermedad periodontal eh, es como la diabetes, para que me puedan entender. Uno es diabético, uno controla la diabetes, pero no deja de ser diabético, ¿ok? Uno tiene esa predisposición y uno tiene que cuidarse, obviamente, con la alimentación, principalmente con el ejercicio y con la medicación en el caso de que fuera necesario medicar a los pacientes. Lo mismo pasa con la enfermedad periodontal. Uno tiene enfermedad periodontal activa, uno hace el tratamiento, uno usa los implementos adecuados de higiene, ¿ya? Y ponemos a la enfermedad periodontal en estabilización, en estabilidad, pero no significa que no somos pacientes con enfermedad periodontal. Es una enfermedad periodontal que está estable y que no tiene signos activos de inflamación o obviamente por la inflamación, destrucción de los tejidos de soporte del diente. Por eso son importantes los mantenimientos periodontales, ¿ok? O sea, no es, eh, tiene un sentido, ¿ya? Porque como le digo, así como el diabético va cada 3 meses a hacerse los controles de hemoglobina glicosilada, por ejemplo, va al nutricionista para ver si se cambia la dieta, para ver cómo sigue, para pesarlo, para hacerle todos los controles. Asimismo, un paciente con enfermedad periodontal debe ir a sus controles para mantenerlo en estabilidad y no volver a recaer en esta enfermedad de las encías. Ahora, hablando de los implementos adecuados, aquí tenemos unas imágenes, ¿ok? Obviamente, básico tener un cepillo adecuado. Los cepillos, a ver, con respecto a los cepillos, tenemos una gran variedad de cepillos en el mercado. Eh, a mí específicamente me gusta personalizar los cepillos a mis pacientes. No son iguales para cada persona. Hay pacientes que tienen encías más delgadas, hay personas que tienen encías más gruesas, hay personas que tienen más sensibles los dientes, bueno, que tienen ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, el cepillo, aunque ustedes digan, ah, es un cepillo dental, puede ser cualquiera, no. Cada persona debería usar un cepillo específico de acuerdo a su condición. Lo mismo con el cepillo eléctrico, que la verdad es que ayuda bastante a nuestros pacientes adultos mayores, ya que quizás la capacidad motriz se ve un poquito más disminuida en ciertos pacientes, entonces el cepillo eléctrico funciona bastante bien en los adultos mayores. Hay cepillos eléctricos que son ultrasónicos, que son bastante buenos, ya que producen movimientos ultrasónicos, ¿ok? Y pulsaciones y hace que los filamentos del cepillo penetren bien entre la encía y el diente y eliminen este cálculo dental. Obviamente está la pasta de diente, que tenemos un sinnúmero de pastas de dientes en el mercado, eh, de su preferencia. La verdad es que la pasta de diente ayuda más que nada a que el diente se mantenga con una superficie lisa y se evite que la placa bacteriana se adhiera, ¿ok? Ahora, hay pacientes, bueno, en toda esta ola de evitar consumir productos que tengan químicos, etcétera. Hay pacientes que me han preguntado si es necesario usar pasta de diente eh, o no. Entonces, la verdad es que la pasta de diente es un aditivo que quizás lo podemos evitar. Tengo pacientes que no usan pasta de diente, sino que simplemente
usan su cepillo dental sin pasta de dientes. Y la verdad es que lo más importante en el cepillado dental no es usar una pasta X, sino verdaderamente la técnica que lleguemos a usar con el cepillo, ¿ok? Entonces, la pasta de diente también es personalizada para mis pacientitos. Ya hay pacientes que prefieren pasta sin flúor, pasta con flúor, hay pastas específicamente para el tratamiento de las encías, hay pastas para sensibilidad dental, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender mucho de cada paciente, la verdad. Entonces, como les digo, hay que personalizar tanto el cepillo como la pasta de dientes. Este implemento que ven aquí es el cepillo interdental, ¿ok? Es un cepillo que va a servir para limpiar las zonas entre los dientecitos, ¿ok? Entonces, ese cepillo interdental generalmente no se conoce, más lo conocen las personas que tienen hijos con brackets o que tienen hijos con ortodoncia, que lo usan para pasárselo entre los brackets, ¿ok? Pero estos cepillos también van a servir o sirven o su especificación es para limpiarse la placa bacteriana entre los dientes. Es un implemento de suma importancia que generalmente no se usa. O sea, el 99% de mis pacientes, yo les muestro el cepillo y me dicen, no lo conozco, nunca lo he visto, nunca lo he usado. Ok, es un implemento súper necesario, no solamente para nuestro adulto mayor, sino que también para cualquier persona a cualquier edad, ¿ya? Pero es un implemento que no se lo conoce. Es de suma importancia y como les digo, por ejemplo, yo en mis consultas, cuando hago el tratamiento de la instrucción de higiene, los pacientes se van con su cepillo interdental adecuado, porque de los cepillos interdentales, asimismo, hay que personificarlos. Vuelvo a recalcar, no todos los cepillos interdentales son iguales, no son del mismo tamaño, y por ende hay que hacer un buen diagnóstico y ver cuál es el cepillo interdental adecuado. Luego tenemos el hilo dental que es un complemento al cepillo interdental, ¿ok? Es un complemento, no lo reemplaza, ¿ok? No reemplaza el hilo dental, no reemplaza al cepillo interdental. Eso es súper importante entenderlo, ¿ok? Bueno, aquí tenemos este aparatito que se llama Waterpik, ¿ya? Waterpik, que es un impulsor de agua, o sea, es un chorrito de agua que uno hace, activa un botón y expulsa agua, ¿ok? Expulsa agua. Entonces, este expulsor de agua hace que se elimine toda esa placa bacteriana que se encuentra entre los dientes. Ahora, con respecto al Waterpik, va a ayudar mucho a las personas, por ejemplo, que ya no se pueden levantar de cama, o, y por ende no se le puede hacer una tan buena higiene dental porque quizás no se le puede llevar al baño, etcétera, etcétera, o quizás no abren tanto la boca o no colaboran. Este irrigador funciona bastante bien para este tipo de casos. Ahora, hay pacientes, por ejemplo, quizás se están preguntando, ¿qué pasa con mi papá o mi mamá o mi abuelita que no tiene dientes? Ahora, obviamente, si no hay presencia de dientes, no va a haber enfermedad periodontal, pero sí puede haber enfermedades de la mucosa, como por ejemplo la candidiasis oral, ¿ok? Que es un hongo. Entonces, a pesar de que no tengamos dientes, que mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi papá no tenga dientes, igual hay que hacer una higiene adecuada. La higiene adecuada para las personas edéntulas puede ser un irrigador que se le pone en el nivel más bajo para expulsar toda esa placa bacteriana que igual se queda pegada o se queda adherida a la mucosa dental. Y luego podemos usar un cepillo extra blando, que sí existe, para limpiar las encías o con una gasita envuelta en el dedo, eh, sumergirlo, por ejemplo, en un enjuague bucal
o en manzanilla también. La manzanilla es antiinflamatoria y antiséptica también. Y pasamos alrededor de las encías, ¿ok? Eso con respecto a los pacientes que, por ejemplo, están postrados en cama y que, por ejemplo, no presentan dientes, también hay que hacer una buena higiene para bajar la carga bacteriana que igual va a estar presente en boca. A pesar de que no tengo dientes, igual va a haber una carga bacteriana, igual va a haber una carga de hongos. Obviamente se puede volver negativa cuando no hacemos una buena higiene dental. Entonces, por eso a estos pacientes también se le hace este tipo de higienización. ¿Ok? También tenemos aquí el removedor de placa bacteriana de la lengua, un raspalengua, ¿ok? La lengua va a tener una cantidad significativa de bacterias, ¿ok? Por eso es importante eliminar esa placa bacteriana de la lengua. En los adultos mayores, la lengua a veces se vuelve una lengua quebradiza, ¿ok? Que parece mapa, ¿ok? Que tiene bastantes surcos, ¿ok? Y en esos surcos, obviamente, va a colocarse la placa bacteriana, se va a introducir y por eso es importante eliminar esa placa bacteriana de la lengua. Por último, tenemos un enjuague bucal que asimismo va a depender del paciente, va a depender de la enfermedad que tenga, de la condición que presente, ¿ok? También esto es personalizado. Ahora, los pacientes, vuelvo a decir, los pacientes adultos mayores es necesario que pasen por un diagnóstico de las encías, ¿ok? Para evitar esta inflamación crónica y evitar, obviamente, que esta inflamación crónica vaya a tener una secuela, ya sea en cualquier tipo de enfermedad y en este caso de la enfermedad de Alzheimer, que es lo que estamos conversando ahorita. Nosotros tenemos un servicio de atención en domicilio a nuestros adultos mayores. Obviamente no todos los tratamientos se pueden lograr hacer en casa, pero un diagnóstico, una higienización en casa sí se puede hacer. Nosotros damos ese servicio a nuestros pacientes para evitar el traslado de nuestros pacientes geriátricos a la consulta dental. Entonces, mis queridos amigos, espero poder haber resuelto quizás muchas dudas con respecto a la relación entre la salud de las encías y la enfermedad de Alzheimer. Aquí con lo que quiero que se queden es la prevención. Es lo que quiero que se queden en su mente después de haber conversado estos minutos conmigo. Lo que quiero que recuerden es esto, ya hay que prevenir. ¿Ok? Y no hay que normalizar la situación de las encías. ¿Ok? Si yo veo que mi adulto mayor tiene las encías que están inflamadas, que le sangran por cualquier motivo, que veo que ha habido un cambio de posición, significa que algo está pasando. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico de la enfermedad de las encías. Y si mi adulto mayor no tiene ningún de estos signos, porque ustedes dicen, no, mi papá, mi mamá tienen buenas encías, o sea, no veo ningún signo, igual es importante para todos los adultos, para todos nosotros es importante hacer un mantenimiento periodontal. O sea, es decir, venir al odontólogo, venir al periodoncista y hacer un diagnóstico y asegurarnos de que efectivamente no tenemos esta enfermedad de las encías, ¿ok? Así como hacemos una revisión anual de nuestra salud completa, con exámenes, con revisión al doctor clínico, asimismo con el odontólogo periodoncista, para obviamente diagnosticar a tiempo una enfermedad que puede ser en el tiempo bastante grave y llegar a perder nuestros dientecitos. Recordando que los dientes son importantes para la parte cognitiva del paciente. O sea, cada masticación que nosotros hacemos con nuestros dientes activan nuestras neuronas y hace que trabaje el cerebro. Entonces,
No da lo mismo tener menos dientes o más dientes. O sea, es súper importante poder contar con dientes para que esta actividad de las neuronas siga y ayude a que nuestros adultos mayores tengan esta actividad y no haya una degeneración de la capacidad cognitiva de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, queridos amigos, bienvenidos acá a mi consulta. Están todos invitados de poder hacer un diagnóstico conmigo junto con el rehabilitador oral en el caso de que haya que hacer una rehabilitación a nuestros adultos mayores con sus dientecitos. Bueno, vuelvo y repito, soy la doctora Natalia Sánchez. Estamos aquí para poder ayudarles y poder también resolver sus dudas. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes este pequeño rato y poder compartir con ustedes este conocimiento y vuelvo y repito, la prevención es lo más adecuado, evite de que se progrese y que sea un estadio 4 esta enfermedad periodontal. Qué gusto, espero tenerlos junto a mí aquí en mi consultorio y poder ayudar a sus adultos mayores a tener una mejor calidad de vida.